Noticias Monumental a profundidad. Bien, continuamos justamente con este tema, porque la gran pregunta que queda en el aire es entonces, ¿y qué hacemos? El director del CTP, del Consejo de Transporte Público, nos acompaña esta mañana, muy amablemente, don Manuel Vega. Don Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Muchas gracias a usted y a todos los estimables oyentes, tratando en la medida de lo posible de orientar entre todos las mejores acciones y esfuerzos para salir bien librados de esta situación extrema que estamos viviendo en el país. Ojalá sea así. Y una de, don Manuel, de las situaciones que nos ponen en vulnerabilidad de esas amenazas que tenemos en este momento sanitarias es justamente el transporte público. Se habían girado medidas sanitarias para que no viajaran personas de pie en los autobuses. Sin embargo, lamentablemente, cada hora recibimos mediante redes sociales nosotros o a través de WhatsApp denuncias de líneas en particular a las que pareciera que eso no les importa y meten a gente de pie. ¿Qué podemos hacer, don Manuel? Nosotros hemos tomado las previsiones necesarias y hemos advertido a todas y cada una de las empresas de las que hemos recibido esas quejas, por lo menos aquí en el área metropolitana, alrededor de 70 denuncias nos han entrado en las últimas 24 horas sobre ese tema y las hemos atendido directamente con los empresarios. Sin embargo, nosotros tenemos también una realidad operativa, técnica, que tiene que ir de la mano con un llamado no solamente a los usuarios, sino también a las empresas que dan trabajo. Resulta que si todos a las 5 o 6 de la mañana nos montamos en ese bus, verifiquemos nosotros como usuarios, ¿vamos a ir a trabajar o solamente vamos a ir a hacer unos mandados al centro de la ciudad? Podemos posponer nuestro viaje a las 8, 9, 10 de la mañana para que darle campo a las personas que sí van a trabajar y que sí se requiere que estén en los diferentes lugares atendiendo las situaciones de trabajo que les tienen, porque si no, entonces no va a haber bus que dé abasto. Cada operador, en la complejidad que tenemos, cada operador tiene una cantidad de buses limitada. No se pueden sumar más buses en las horas pico porque eso significa costos que no tienen los autobuseros. Nuestros esquemas operativos funcionan sobre la base de cuántas personas se movilizan en tiempos normales en las horas pico. Usualmente se le establece entonces al operador 20, 30, 40 buses. Pero si a esas horas, de las horas pico, le bajamos la cantidad de personas que viajan, entonces el operador tiene dos posibilidades. Una, o sumar más buses, cosa que es técnicamente difícil, imposible, o aletargar los tiempos de viaje de manera tal que la gente, en lugar de estar esperando a las 5 de la mañana, tendría que estar a las 4:30, a las 4 de la mañana, en lugar de estar llegando a sus trabajos a las 7, están llegando a las 8, 9 de la mañana. Eso ya de por sí es una complicación. Todos los usuarios, por favor, tienen que preguntarse, ¿tienen que salir a esa hora a hacer alguna vuelta al centro de su ciudad? Si no lo tienen que hacer, la pueden posponer en otra hora de la mañana o en otra hora de la tarde, háganlo por favor y démosle campo a la gente que sí requiere trabajar para poder de esa manera descongestionar estos buses. Claro, de hecho, Manuel, vamos a ver, si le entiendo la argumentación, me parece que esto podría convertirse incluso en un círculo vicioso, y es que si yo tengo a 100 personas que salen a las 6 de la mañana a tomar el mismo bus y al bus le caben 50 personas sentadas, es probable que las otras 50 personas que no van de pie en el autobús por las medidas restrictivas que se han tomado tengan que hacer fila en la parada igual de espalda con espalda para esperar los bus y caemos exactamente en lo mismo. Le entiendo también que las empresas autobuseras no pueden, por una cuestión de costos, decir, ¿sabe qué? Llevamos otro bus, llevamos 2 buses, entonces, para llevarnos a la gente porque el tema de los costos no le da. Entonces, le pregunto, ¿la única apuesta que podemos hacer en este tema es a la conciencia del usuario? ¿O hay alguna otra medida que se pueda haber tomado, como por ejemplo flexibilizar en algún momento la tarifa con el fin de brindarle más libertad a las empresas autobuseras o mayor flexibilidad para asumir algunos costos asociados a esta emergencia, don Manuel?
El tema de la tarifa podría ser uno, pero eso ya le corresponde a la ARECEP. En la parte operativa, yo más bien hago un llamado distinto. O sea, si yo soy empresario y estoy recibiendo a mis trabajadores a las 7 de la mañana, podría eventualmente, como una manera también de colaborar, decir, bueno, vamos a recibir a estos trabajadores a las 8 de la mañana, de tal manera que se fraccionen los tiempos de viaje y no vengan todos a la misma hora en los mismos buses hacia las ciudades y ahí hacia los centros de trabajo. Todos tenemos que cooperar. Si yo, Manuel Vega, lo que tengo que salir a las 7 de la mañana es hacer unas vueltas al mercado central, bueno, podría decidir que llegue a las 10 o llegue a las 11 de la mañana y no ocupe el espacio que una persona que sí requiere llegar a tiempo a su trabajo, lo requiere por circunstancias obvias. La persona si llega tarde está eventualmente expuesta a perder su trabajo, no queremos eso. Y en el caso de los operadores, algunos operadores han puesto más buses porque tienen refuerzos, están autorizados esos refuerzos, pero otros del todo no. Le pongo nada más el ejemplo. Si yo tengo que movilizar a 200 personas de 5 a 7 de la mañana y el esquema operativo me dice que lo tengo que hacer con 4 buses a razón de 50 personas por bus, a la hora de quitar a las personas que van de pie, eso me significa o sumar 2 buses para trasladar a esos que van de pie, o en lugar de hacer el sistema cada 15 minutos tendría que hacerlo cada hora y media para recuperar el bus cuando viene de regreso después de dar toda la ruta. Entonces, ve que no es tan sencillo. Por eso es que todos tenemos que colaborarnos, no solamente los usuarios, los mismos empresarios. Ahora que se está discutiendo el tema de parar a las 10 de la noche y volver a retomar a las 5 de la mañana, cuando nosotros en el gran área metropolitana iniciamos operaciones a 3:30, 4 de la mañana, la gente va muy temprano a trabajar, la gente sale de muchas empresas a las 10 de la noche, mientras llegan a los buses ya son las 10:15, las 10:30, ya no vamos a trasladarlos. Todo ese tipo de cosas somos las que estamos revisando para darle oportunidad a la gente, pero en primera instancia, ante todo, la salud, ante todo los lineamientos del Ministerio de Salud, ante todo entonces acomodémonos de manera tal que estas personas que sí tienen que ir a trabajar, que son las operativas, puedan hacerlo en los tiempos y ser flexibles también por parte de los patronos. Don Manuel, viendo aquí los comentarios de la gente que nos está comentando, valga la redundancia, a través de Face, nos dicen, es que los buses o las líneas no ponen suficientes buses en la hora pico y deberían de aprovechar, poner más buses en la hora pico tomando en consideración que las otras horas previsiblemente serán más flojas porque menos gente se está moviendo. Esta adecuación de la que usted también nos hablaba de decir, bueno, pongo 2 buses a las 6 de la mañana y separo o distancio los tiempos de cada 15 minutos a cada media hora en la mañana, ¿es una valoración que hace el CTP o que hace de manera unilateral cada empresa autobusera? No, aquí sí es importantísimo hacer la aclaración porque es una aclaración de orden técnico. Cuando el Consejo de Transporte Público a nivel de ingeniería establecen los esquemas operativos de las empresas, lo hacen a propósito de las horas pico, no de las horas valle. La hora valle va entre las 9 y 5 de la tarde o 4 de la tarde en algunos lugares. A esa hora no se puede calcular la gente que viaja, se calcula a partir de las horas pico. Entonces, si yo tengo X cantidad de gente que se está movilizando entre las 4 de la mañana, 7 de la mañana, porque van todos para el trabajo, yo tengo que tener ahí la cantidad de buses para movilizar a toda esa gente. Ahí es donde se le dice al autobusero, usted para su ruta necesita 50 buses, esa es su obligación. Después de las 9 de la mañana ya no requiere los 50 buses ruleteando. Pues por esa razón vemos menos buses porque a partir de las 9 de la mañana, en lugar de tener 50 buses ruleteando, los transportistas los tienen en las terminales, en los patios, ahí guardados, de manera tal que cuando decimos cojamos buses de la hora valle para sumarlos a la hora pico, es un contrasentido porque es la misma cantidad de buses, siempre tienen 50 buses para operar, o 60, o 25, depende de la ruta, no es algo que se suma quitándole los de una hora con respecto, son los mismos buses. Don Manuel, nosotros hemos insistido desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, lo hemos conversado varias veces con las autoridades de salud sobre el uso de las mascarillas y nos dicen, vean, no es necesario el uso de la mascarilla en este momento, digamos, cuando usted sale a la calle, porque la mascarilla está diseñada para que una persona
que padezca COVID o con síntomas de COVID-19 la utilice con el fin, y discúlpeme cómo suena, pero que no expulse saliva cuando habla o cuando va o cuando estás cerca de otra persona. En Corea del Sur, nos recuerda Ruth Solano, se tomó la decisión de hacer obligatorio en el transporte público el uso de mascarillas. ¿Se ha valorado con el Ministerio de Salud esta opción, don Manuel? Nosotros hemos valorado y hemos ido atendiendo cada uno de los lineamientos. Las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud en conjunto con las cámaras de transportistas era los autobuseros van a proporcionarle mascarillas a los conductores en la medida de la situación que podamos encontrar esas mascarillas, porque no hay en este momento en el mercado la cantidad de mascarillas. A veces creemos que son mascarillas que pueden durarnos todo el día puestas, y no, esas mascarillas tienen una vida útil, en algunos casos hasta de media hora. Si tenemos 5,000 buses en el sistema regular, y eso generalmente tenemos multiplicado por 4 o 5 choferes, ya no haría abasto la cantidad de mascarillas, ni haría abasto el alcohol en gel. ¿Cuántos costarricenses no nos ha costado conseguir alcohol en gel? Eso requiere un esfuerzo distinto, que es el que estamos haciendo, es que las unidades se mantengan en la medida de lo posible también higienizadas con desinfectantes, que tengan algunos guantes los conductores, si se les puede dar mascarilla se les da, pero estamos llegando a un punto donde ya no es viable por una situación de cantidades adquirir y comprar para todos mascarillas a ese nivel. Me hacían la misma pregunta para los taxistas. Tenemos 11.500 taxistas, multiplicado por 4 choferes, en algunos casos estaríamos otorgándole casi 50,000 mascarillas a los taxistas, y estas mascarillas deben de ser intercambiadas por lo menos cada 45 minutos, porque se ensucian, porque se contaminan, son desechables. No haríamos abasto. El país no estaba preparado para una situación, y no solamente Costa Rica, ningún país del mundo estaba preparado para una situación de esta naturaleza. Tenemos todos que colaborarnos y ser solidarios. Si yo tengo un poquito de jabón en gel y veo que el chofer no tiene, le pongo un poquito en sus manos. Si yo tengo un par de guantes que en mi casa que me sobra, se lo puedo proporcionar al chofer. Si todos nos tratamos de solidarizar en este sentido, podemos sacar la tarea, pero no es solamente en una situación extrema señalar que aquello no funciona o aquello no se está cumpliendo. Llega un momento en que va a ser insostenible poderlo cumplir. Don Manuel, yo le entiendo los argumentos técnicos a lo que nos está explicando, pero hablando de solidaridad, en términos de opinión pública, lo que estoy leyendo de la gente que lo está escuchando es que lo siente a usted como el defensor de los autobuseros, en el sentido de que todos estamos poniendo algo. No es momento de que las empresas autobuseras pongan algo de la utilidad que indudablemente tienen, con el fin de sacrificar un poco esas ganancias y mejorar, por ejemplo, en cuanto al uso de más autobuses. Porque, insisto, le entiendo los términos técnicos, don Manuel, pero en términos de opinión pública, la gente lo siente a usted y esta explicación como el defensor de las empresas autobuseras. Sí, y ahí sí hay una circunstancia inmerecida. Hemos hecho los esfuerzos, hemos hablado con todos los transportistas, le hemos pedido a ellos que si hay posibilidades que alguno tenga en buses sobrantes, que se puedan entre ellos facilitar los buses. Algunos lo están haciendo a ese nivel, pero es un llamado a conciencia que tenemos que hacer absolutamente a todos. No se trata de ser defensores de los transportistas. En este momento soy más defensor de los usuarios, por eso es el llamado a los usuarios también, que entre todos tenemos que cuidarnos. Es difícil y vamos a llegar en los próximos días y semanas a una situación todavía más difícil. Don Manuel, finalmente, a esta hora 11:49, ya tenemos claro si la restricción sanitaria de tránsito prohíbe, por ejemplo, a los autobuses también circular entre 10 de la noche, 5 de la mañana, y a los taxis. No, todavía no tenemos claro. En este momento el Consejo de Gobierno está en sesión virtual y ellos están revisando cada uno de los parámetros de las nuevas disposiciones que va a establecer el Ministerio de Salud en estos casos muy puntuales. Porque igual, tan sencillo, a las 10 de la noche, por nuestro sistema de horarios, a las 10 de la noche es la entrada de muchas empresas que trabajan en esos turnos, o es la salida, por ejemplo, del sistema de
de enfermeras, técnicos en hospitales, en clínicas, no podíamos detener el transporte público a esa hora. Sí, estamos recomendándole y diciéndole a los operadores, tratemos de adecuarnos el sistema para que podamos trasladar a esas personas a sus trabajos o de regreso a sus casas. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo. Nosotros hemos visto en los últimos años, y ahora con mucha más razón, que la gente, en lugar de tomar el bus a las 5 o 6 de la mañana, lo está tomando cada día más temprano para poder llegar en la medida de lo posible más temprano a sus trabajos, y eso ha sido difícil. En estas circunstancias, el llamado es: colaborémonos entre todos. Estamos pidiéndole a las empresas si pueden sacar a su gente 10 minutos antes, 15 minutos antes, para que logren tomar el bus, y para que también en las horas del día o la última carrera puedan llegar a la casa. Pero es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, no solamente es el tema de bus. Si se paralizan los buses a las 10 de la noche, mucha gente podría verse expuesta a no lograr llegar a su casa o no llegar a lograr a su trabajo. Todos tenemos que colaborar. Don Manuel, muchas gracias por estos minutos. Yo sé que no es fácil, gracias a todos. No es fácil, efectivamente, don Manuel Vega, gracias, el director del Consejo de Transporte Público. Son las 11:51.